Paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tiene prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el relato del Antiguo Testamento que vamos a escuchar, se presenta el profeta Elías, que en su soledad y miedo al ser perseguido a muerte, quiere descubrir a Dios. Con sorpresa descubrirá que Dios se le manifiesta en una suave brisa. Escuchemos atentos. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. Señor nos muestre su bondad.
tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. San Pablo sufre enormemente porque sus hermanos del pueblo judío, herederos de la promesa desde antiguo, se resisten a reconocer a Cristo. También manifiesta su esperanza de que su pueblo reconocerá finalmente al Mesías Jesús. Escuchemos y oremos por todos los hijos de Abraham. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los apóstoles en la barca sin Jesús, que se ha quedado orando en el monte, enfrentan la furia de la tempestad y de sus propios miedos. En medio de esas circunstancias, experimentarán a Jesús como el único Salvador que puede auxiliarlos eficazmente en los momentos de prueba. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla,
mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¡es un fantasma! Y daban grito de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio se perdona nuestros Tienes de mí, Señor, no te apartes de mi corazón. No podría yo vivir sin la gracia de tu amor, sin la gracia de tu amor. Que aunque infiel yo pueda ser, tú sabes, oh Señor, que mi deseo más profundo es vivir para tu amor, es vivir para tu amor. Dame de tu espíritu, lléname de ti, lléname de ti, ese manantial de amor fluya siempre en mí, fluya siempre en mí. Amado Jesús, también nosotros experimentamos muchas veces en la vida que las dificultades, los problemas, las pruebas en la fe nos hace sentir que nos hundimos, que no encontramos respuesta. Pero también queremos invitar a San Pedro y decirte de lo profundo de los momentos difíciles que nos toca vivir: sálvanos, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos, Señor, que nos hundimos. No permita, Señor, y sabemos que no lo vas a permitir mientras nuestra fe esté anclada en ti, que vas a permitir que nos perdamos. Gracias, Señor. Gracias porque si estamos aquí en este domingo es porque sabemos que solo tú eres Salvador.
Tú eres, Señor, el que está siempre pendiente de nosotros. Gracias por responder a nuestro clamor. Envía tu Espíritu y que todos seamos ungidos con tu gracia y poder copiar la enseñanza de lo que hoy nos das a través de tu palabra. Ven, Espíritu de Dios, llénanos de esa unción. Ven, Señor, de tu Espíritu, llénanos, Señor, más. Necesitamos más unción, manantial de agua viva. Cristo, ven en nuestro auxilio. Llénanos, Señor, de amor. Fluya siempre en mí, fluya siempre. Más, Señor, más de tu Espíritu. Llénalo de unción poderosa, Señor. Más. Lléname de ti. Ese manantial de amor. Que fluya la gracia de Dios. Fluya siempre en mí. Fluya siempre en mí. Oh gran poder de Dios. El amor, oh Espíritu que viene de lo alto. Oh Espíritu, oh Dios Santo. Sellamos con la sangre del Cordero en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos los hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa del Señor, que es precisamente el culto eucarístico. Y eso es motivo de alegría porque el Señor nos sirve el pan de la palabra. Y todos los días ese pan de la palabra, que es Él mismo, es para que podamos tener la fortaleza en medio de las dificultades, de las pruebas de la vida. Pues bien, iniciamos haciendo una referencia a la primera lectura del libro de los Reyes. Es interesante cómo hay una especie de comparación, porque ambas realidades que encontramos en la Escritura, tanto la de Moisés, que representa ¿a quién? La ley, y Elías, que representa el profetismo. Ambos estuvieron en un monte, Moisés en el monte Sinaí y Elías en el monte de Horeb. Pues bien, ¿qué es la simetría? ¿Qué es lo que aquí realmente se quiere resaltar? Dios tiene muchas maneras de manifestarse, muchas maneras. Pero cuando el Señor se revela en primera instancia al pueblo de Israel en la figura de Moisés, o a través del instrumento que es Moisés, se muestra como un Dios de poder, un Dios de autoridad, porque le va a transmitir el fundamento en que se apoya el pueblo de Israel, que es la Torá, la ley. Y para eso era importante que Dios se mostrara con todo poder, porque ellos ya venían de Egipto con una influencia de paganismo que habían recibido por el tiempo que tuvieron cautivos en Egipto. De manera que ellos no tenían todavía conocimiento de Yahvé, del Señor de Israel. Y por eso se muestra con ese poder. Ahí vemos, por ejemplo, y lo dice el texto, ¿no? Que cuando se le manifiesta a Elías, y hace referencia a lo que vivió el pueblo de Israel en tiempo de Moisés. Primero vino un viento huracanado. ¿Saben lo que es un viento huracanado? Aquí hemos tenido así como muy poco, pero ha habido. Cuando los techos, incluso los árboles, se van desplomando, todo es una cosa impresionante, ¿no? Pero Dios no estaba allí. O sea, ¿recuerdan que se está revelando a quién? A Elías. Pero a Moisés se le reveló así con todo esto que está aquí. El viento huracanado, decía, ahí no estaba Yahvé.
Luego se le manifiesta también y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto. No tengo que explicar, ustedes miren lo que acaba de pasar hace pocos meses en Venezuela, ¿verdad? Usted puede tener un edificio sólido, pero dependiendo de la magnitud del temblor, todo se desploma, ¿sí? O sea que eso no es garantía. Sin embargo, en ese terremoto sí se manifestó el Señor, y por eso que el pueblo de Israel en tiempos estaban tan asustados, porque no habían conocido el poder que tiene Dios para mostrarse en momentos en que dice, soy yo. Por eso la pregunta, yo soy el que soy. ¿Ven? Luego hay otra manifestación. Primero tenemos el viento huracanado. Luego dice que estaba en un viento poderoso, se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y en tercer lugar vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Acuérdense que cuando Moisés subió, ¿qué fue lo primero que vio? La zarza ardiente que no se consumía. Y el poder de Dios, ¿no?, que estaba allí. Todas esas son expresiones con las que el Señor se quiere manifestar en primera instancia al pueblo de Israel. Pero ese es el periodo que llamamos el periodo de la revelación de la Torá, de la ley, de los mandamientos. Por eso que ellos, y fíjense que cuando uno lee y medita lo que ocurrió, mientras esto estaba pasando, y Moisés pasó varios días en la montaña, en el Sinaí, y cuando va, ¿qué se encuentra? ¿Qué habían hecho los israelitas? Habían buscado otros dioses, el becerro de oro, y eso dice, Dios mío, eso nos enseña a nosotros cómo podemos ser tan inconstantes cuando la fe o Dios nos manifiesta su presencia, dudamos de Él y buscamos otras deidades, otras prácticas religiosas que no tienen que ver nada con el Dios que ya se nos ha revelado, y más plenamente en la persona de Cristo. Recuerden que todo esto es mirando el Antiguo Testamento, todavía no estamos en el Nuevo Testamento. Y si eso ocurrió, ¿qué nos está enseñando el Señor? Que tenemos esa tentación de ir al pasado, de un Dios que ya se ha mostrado con mucho más poder. Bien, entonces, ¿qué dice la Escritura? A Elías se le revela después en el monte con una suave brisa, y ahí estaba el Señor. Porque en ese instante, a pesar de que Elías venía de un momento también difícil de persecución, pero diciendo, estoy contigo. Ese mismo Dios es el que también hoy, porque siempre repetiré lo mismo, la palabra de Dios no es solamente escuchar y decir, ay, qué bonita historia, es mi historia. Es la aplicación personal que siempre tenemos que sacar de la Escritura, porque Dios me está hablando a mí aquí hoy. ¿Qué es lo que puedes tú experimentar en medio del terremoto, del viento impetuoso o de esa fuerza, diríamos, del fuego? ¿Cómo reaccionas? He visto conozco gente que dudan mucho de Dios y cuestionan a Dios porque están pasando por una prueba. Y dice, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, Dios no responde a mi oración. No. Cuando estas cosas pasan, es porque Dios te quiere dar una cátedra, te quiere instruir. Pero hay gente que no son capaces de discernir que es una instrucción. Porque cuando Dios opera diferente a lo que tú esperas, es allí cuando entramos en crisis, porque tú no estás realizando o pensando que eso que Dios permite es para tu bien. Porque Dios nunca te va a poner algo pesado que tú no puedas saber soportar y poder entender que es una forma en que Él se revela. Tiene muchas maneras de revelarse. Y no solamente en la aflicción, en el dolor, el sufrimiento, Dios te abandonó. Está contigo. Y eso lo vamos a ver más adelante en la misma Escritura.
El seguimiento del Señor jamás, escúchalo y grábalo bien en tu mente y en tu corazón. Porque la gente en su mayoría, cuando están viviendo en una tribulación, en una prueba, en un dolor, es muy fácil decir, ¿sabe qué? Dios no respondió a mi pedido, por lo cual me voy a buscar otro remedio. ¿Cuánta gente cae en este error? Buscar otros remedios fuera del Dios verdadero. Hermano, la palabra del Señor nos enseña, por eso son estos personajes inspiración y modelo para nosotros. Moisés Moisés en un momento quiso también abandonar el barco. Este pueblo es demasiado rebelde, pero va también entendiendo que Dios lo permite con un propósito, para bien. Y lo mismo con el profeta Elías, para bien. Y también lo vamos a ver en la segunda lectura de San Pablo a los romanos, que él sufre por su pueblo. Dice, Señor, mira, yo hubiera preferido ser reconocido como un indeseable, como uno que no, por mi pueblo. Y esos son los verdaderos profetas, cuando sufren no tanto por ellos, sino por aquellos que aún no han querido responder a la llamada de Dios. Pablo era un hombre radical, un celote de la ley, es decir, una persona que ardía por el celo de Dios. Pero cuando él tiene su experiencia, cambia esa mentalidad, pero ahora le duele ver cómo esos judíos, como también lo fue él, duro para aceptar la palabra de Dios, la palabra revelada en Cristo. En Cristo. Bien, entonces, ¿cuál es lo que podíamos nosotros sacar como enseñanza práctica de esta realidad del pueblo de Israel, de la primera lectura? Y es que Dios se muestra muchas veces, pero muchas veces, cuando en medio de las pruebas que tú padeces, de una manera casi que desapercibida, pero está en la suave brisa. Hay momentos que Dios te está hablando, pero tú no eres capaz de darte cuenta, pero está. Porque aunque a veces pareciera que Dios se olvidó de ti, no, Él permanece, pero sí como una suave brisa. Ahí está. Solamente esperando el momento de decir, bueno, ahora, porque, miren, imagínense que en este momento empezara a temblar este lugar. ¿Cuánto van a quedarse quietecito allí? Todo va a buscar, sálvese quien pueda. Y algunos se van a tirar del balcón si es necesario. Dios no necesita eso, ni te pide eso tampoco. Bueno, si voy a morir, pues moriría qué. Pero miren lo que ha pasado en Venezuela. Los milagros no quiere decir que todo. Sabemos que todos tenemos una fecha en que Dios te va a decir, ya, llegó tu hora. Pero también, ¿cuántos de esos? Se ven personas que duran casi un mes. Y es un milagro verdadero. Ahora, por los que se murieron no tenían a Dios. Claro que sí. Dios también estaba con ellos, muriendo con ellos, hablando en sentido espiritual. Pero Dios no deja de estar con nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Eso es lo que pasa. No es Dios. Yo soy el que me aparto cuando las cosas no van como yo espero. Ese es el gran problema de nosotros. No es Dios que abandona, somos nosotros, porque tenemos un esquema mental que la cosa tiene que ser como yo pienso y como yo siento. Y cuando no es así, le digo a Dios, bye, porque estoy buscando mis propios intereses, no lo de Dios. Esto lo va a enseñar mejor nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso con respecto a la primera lectura. En la segunda lectura que hemos escuchado, Pablo empieza con un dolor en la carta que hemos escuchado, que escribe a los romanos, ¿no? Dice San Pablo, hasta aceptaría haberme separado de Cristo. Mire qué amor tenía él por su pueblo, ¿no? Aceptaría separarme de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos. Si fuera para bien de mis hermanos. Los de mi raza y mi sangre. Aplíquenlo ahora a nuestra realidad. Eres capaz de desear, Señor, si mi sacrificio, si mi negación a ti sería para bien de mis hermanos, porque, repito, no somos nosotros los que abandonamos, no es Dios el que nos abandona, somos nosotros los que abandonamos al Señor.
Pero tú intercedes por tu pueblo, tú intercedes por tu nación. ¿Cuántos oran por el país? ¿Cuántos piden a Dios, Señor, para que te conozcan? Yo no voy a hacer política, pero hay cosas que amerita una valoración espiritual muy grande. Mire, lo que yo vi antes de ayer en la posesión del presidente de Colombia, no he visto algo igual en toda América Latina, jamás. Jamás. Primero, un presidente que sabe que va a gobernar, le pide a Dios su guía, hace un retiro espiritual para poder gobernar. ¿Acaso no era lo que pedían los antiguos reyes, que consagraban incluso su monarquía al Señor? No todos, pero algunos. Por ejemplo, el rey David consagró su reinado al Señor porque él sabía que era de Dios. Y ahora tenemos un rey mayor que David, el rey de reyes y señor de señores. Y si él es el rey de reyes, ¿por qué no consagramos nuestra nación a él? Yo no soy jefe yo soy un servidor, y el presidente de cualquier país debería ser el primer servidor de su pueblo. Y este hombre, de verdad, y su esposa igual, ya están poniendo la cosa en orden como tiene que ser, de una reforma completa. Oren, porque ese hombre en cualquier momento ya está en la mira de cualquiera que quiere decir, como instrumento del demonio, no podemos dejar que este hombre gobierne. Y ahora sí, como él oró y consagró su país a Dios, que Dios también lo proteja de aquellos que enemigos del mal, o sea, enemigos del bien, quieren también que no permanezca en ese poder, en ese servicio como servidor. Bueno, pero eso es solamente comentario, porque las cosas buenas también hay que decirlas. Y no es que yo esté a favor, no. El sentido es práctico. Si todos los gobernantes pusieran a los pies del Señor, ellos saben que fueron de alguna manera, Dios le dio el permiso de gobernar, este mundo sería una maravilla. Una maravilla. Pero no, Dios no es prioridad. Bueno, entonces, Pablo dice así al Señor: los de mi raza, de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley. Mire, todo esto Dios lo bendijo. Y aún así tuvo el pueblo de Israel el desmán de decir: no te necesitamos, porque nosotros podemos gobernarnos solos. Esa es la realidad. Esa es la síntesis de la historia de la salvación del pueblo de Israel. Le dio la espalda a su creador. Y todavía estoy meditando en Salomón. Miren, no ha habido un hombre más sabio que Salomón, pero también el hombre más ingrato al final de sus últimos días. Un hombre que le dio la espalda al Señor y comenzó a levantar donde estaba el templo que él mismo había construido para Yahvé. Entonces, por las concubinas y las mujeres que tenía, que pasaban de 700 mujeres, que va a ser un hombre con 700 mujeres. Estaba como un esclavo, y para complacerla le creaba a cada una de ellas, según su deidad, un culto. Miren, cómo una persona teniendo tanta sabiduría se puede perder. Cuidadito. La ciencia hincha, como cuando dice, la ciencia también puede, no es que sea malo, no. Ojalá pusieras también tu inteligencia al servicio del Señor, porque es un don. Tener ese don, ojalá lo ejerza para el bien. Cuidadito, hermanos. Todos podemos equivocarnos cuando nos apartamos del santo temor de Dios, porque todos daremos cuenta a Dios. Bueno, y Pablo dice, ellos son descendencia de los patriarcas, ciertamente, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo. Pablo no pensaba así antes, hasta que tuvo su conversión. Ahora reconoce que Jesús es el Señor. Y la pregunta, ¿Jesús es tu Señor? Él está en lo más prioritario de tu vida, de las cosas que ejercita, de todo lo que trabaja. Él es la prioridad de tu vida, debería ser.
Qué lástima que no todo el mundo tiene ese pensamiento. Dios no es prioridad. Jesús no es el rey. Porque si eres el rey, y por eso vuelvo otra vez, perdone, en el asiento donde él quiso poner a la Virgen de Fátima, no sé qué experiencia personal ha tenido, dice, ella es la reina. El presidente, eso nunca ha pasado. Yo no he visto nunca algo igual. Nunca, no conozco en todo el mundo un gesto como ese. Dirán, ese hombre está chiflado, claro, los que no creen, y menos los protestantes, me imagino cómo estarán. Viendo que pone a la Virgen allí un asiento de honor. ¿Ah? La imagen, pues, la imagen. Pero lo que representa, como dice, mamá, toma control. Que Colombia siempre ha sido un país de fe, pero la maldad hace más bulla que el bien. Hace mucho más ruido. Ven, bueno, y termina Pablo entonces, el cual está por encima de todo, Jesucristo, obviamente, ¿no? Por encima de todo. Y Dios bendito por los siglos de los siglos, o sea, para siempre. Pues eso son los dos textos como introducción. Ahora vamos al pan caliente del Evangelio. La palabra de Dios. ¿Cuántas cosas? A ver, vamos a volver sobre algunos aspectos para ir viendo parte por parte de todo esto. Y lo que Jesús quiere enseñarnos, porque todo es enseñanza. Dice el texto, después de la multiplicación de los panes, que había referido el Señor, dejó que los subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, así como realmente es. Las olas sacuden. De pronto, claro, imagínense, esto no lo habían visto antes, un hombre que camina sobre el agua. A ver, ¿ustedes creen que eso pasó, sí o no? Claro. ¿Hay algo imposible para Dios? Empezó a caminar sobre el agua. ¿Y qué dice la Biblia? Que mientras caminaba, todos empezaron a gritar, ¡ay, es un fantasma! Todos estaban asustados porque no habían visto algo igual. ¿Y qué pasa? Es un fantasma. Y daban gritos de terror. No como grita el Padre Teo. O sea, para que ustedes vean que los apóstoles también gritaban. Y gritaban de terror. Así que no me molesten cuando dicen, ¿por qué grita? Bueno, yo soy discípulo de Cristo y los discípulos de Cristo gritan. Para que todos escuchen. Porque hay gente que no escucha. Y vienen a la iglesia y se duermen. Soy grito también para sacudirlo. Bueno. Y dice, pero Jesús le dijo, muchachos, tranquilícense, tranquilo, cool, tranquilo. Y dice, no teman. Y usa una frase que aparece en el Antiguo Testamento. Ego sum, yo soy. Miren, todo esto tiene sentido, ego sum, yo soy. ¿A quién se le presenta al Señor así? En el Antiguo Testamento. A Moisés, yo soy el que soy. Yo soy. Jesús está usando la misma expresión. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Y solo Dios puede decir, ego sum, yo soy. Él es el Señor. Y claro, cuando ellos escuchan eso, yo soy, entonces Pedro, el capitán de la barca y el capitán de la iglesia, en su figura, pues, dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Pedro se bajó de la barca, me imagino cómo. Debe ser quitado las sandalias. Empieza caminando. Sí, está caminando y yo creo que él también. Ahora, ¿ustedes creen que eso pasó? Sí. Claro que pasó. Claro que pasó, si para Dios nada es imposible. Él dice al Señor, ven. El Señor le dice, ven. Y empieza a caminar. Pero de pronto, otra vez el tema de las olas. Dice el texto. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús.
Pero al sentir, ¿qué? La fuerza del viento. Miren, todo esto es una catequesis, ¿ah? No quiere decir que no exactamente ocurrió, pero todo es para que nosotros de esa enseñanza saquemos nosotros también algo para nuestra vida. Porque la palabra hay que aplicarla a la vida. Si no se aplica a la vida, no tiene sentido. Toda palabra se aplica. ¿Cuántas veces tú no has tenido en tu vida el miedo de qué va a pasar frente? Y sobre todo, después explicaré un poquito el tema de la seguridad humana, que no es que sea mala, pero vamos primero a tratar de descifrar lo que nos quiere enseñar Jesús con este pasaje. Pedro empieza a hundirse y como es normal, y miren, ¿alguna vez ustedes han tenido esa sensación de ahogarse? Yo la he vivido personalmente hace muchos años cuando era niño. Yo sentí que no sabía nada, pero claro, cuando uno es niño, uno es atrevido. Y nos fuimos hace muchos años, en María Chiquita. Casi me ahogo porque esa agua es muy peligrosa y uno tiene que tener, y los que no, y la gente ya que sabe, oye, no te metas porque el mar está picado y todo lo demás, pero uno es necio. Y de verdad sentí la sensación de hundirme. ¿Y qué sensación? 2 veces me ha pasado. Bueno, cuando era niño. La otra fue en otro paseo. Y sentir que alguien... me salvé. Porque tú sientes que bueno, es una sensación terrible saber que te estás ahogando, que te estás muriendo. Te estás muriendo. Y después tener ahí a alguien que te extendió la mano y te levantó de esa experiencia dolorosa, ¿no? Así por eso puedo entender a Pedro. Pedro ve esa... Ay, Pedrito. Y con todo eso, Pedro después se le olvidó muchas cosas, ¿eh? Que termina negando a Jesús después, ¿eh? Que también es tu historia. No pienses que eso no... Ay, yo no sería como Pedro. No seas tan mentiroso o mentirosa. Igualito puedes imitar. Porque a veces queremos tener seguridades fijas en donde nada me haga vacilar. Cuidado, escuchen bien. Entonces dice Jesús como una especie de... con una especie de corrección. Cuando él dice sálvame, inmediatamente Jesús le tendió la mano, los sostuvo y le dijo, ¿hombre de qué? Ok. Aquí entramos en un tema central. O sea que Dios o Jesús permitió esto, ¿para qué? Para que ustedes y yo nos cuestionemos, ¿qué es la fe para ti? ¿Qué es la fe? Recuerden que es una virtud teologal. Hay 3 virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. De esas 3, ¿cuál es la única que va a perdurar hasta la eternidad? La caridad o el amor. No, la fe se acaba. Ya cuando uno llega a donde vamos, ya no necesitamos fe. La fe se vive aquí, la esperanza y la caridad también. Las 3 se viven aquí, pero la única que perdurará en la eternidad es la caridad o el amor. Bien, ¿qué es la fe? Pues la misma Escritura tiene una definición de la fe hermosísima en el libro de los Hebreos. ¿Qué dice el libro de los Hebreos sobre la fe? Hebreos 11:1. Apúntenlo y léanlo después en su casa. Hebreos 11:1. Miren lo que dice. ¿Qué es la fe? La fe es fundamento de las cosas que se esperan y un convencimiento de las cosas que no se ven. ¿Un qué? Convencimiento. Esa es una traducción. Yo no sé si alguien trajo la Biblia, que tiene una versión. Es lo mismo. Nadie trajo la Biblia. Bueno, a partir de septiembre, y recuerden que es el mes de la Biblia, después tengo algo que compartirles sobre el mes pero léelo, por favor, hermana, que si es una versión. Es lo mismo, ¿eh? Solamente que a veces cambian un poco las palabras. Ven, léalo. Es importante la palabra de Dios, sostenerse allí. ¿Qué dice? La fe es aferrarse. ¿Es qué? Aferrarse. ¿Qué significa aferrarse? Agarre el brazo de la persona que está a su lado. Agárraselo, fuerte, fuerte. Ahí, abrácelo. ¿Es qué? Aferrarse. ¿A qué? A lo que se espera.
a lo que se espera. Es la certeza. ¿Qué? La certeza. ¿Qué? La certeza. Yo tengo que explicar qué es certeza, ¿verdad? Una palabra, un momentito con calma. Esa palabra hay que saborearla. Es que si usted no saborea la palabra, no se va a quedar. Esto es palabra de Dios. Y no es solamente leerla, es meditarla. Que esa palabra me esté sacudiendo el interior de mi alma. Aferrarse. ¿A qué? ¿A qué? Aferrarse a lo que se espera. Aferrarse a lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? ¿Solamente? A ver, aplíquelo a su vida. ¿Qué usted espera de la vida, de su propia vida? ¿Alcanzar qué? La santidad, la gloria de Dios, estar con Dios. Yo me aferro a eso y nadie me podrá apartar de mi convicción de que voy a reinar con Cristo. Nada ni nadie. Eso es aferrarse. Cuando tú agarras algo y te quieran, tú dices, no, nadie me va a quitar de esto. ¿Así es tu fe? Pregúntate, ¿así es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Cuando todo va como, bueno, pero cuando empieza a sacudirte la fe, chaito, no, ya me voy. Yo no sabía que eso era así. ¿Cuánta gente hoy? Por eso yo uso mucho la palabra, usted me ha escuchado. ¿Saben lo que significa la palabra apostasía? Renunciar a la fe. Ese es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la apostasía. La gente en su gran mayoría, millones de seres humanos, hoy son apóstatas. No creen en Dios. Perdieron la fe. Y algunos no siquiera, pues está hablando de los cristianos que un día se confesaron cristianos y por las pruebas Dios se fue o abandonaron a Dios. Esta es nuestra sociedad de hoy. Hoy la apostasía ha crecido. Repítelo, yo quiero que ahora todos repitamos como ella, paso por paso. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. ¿Y termina? Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por eso ustedes tienen referencia. Hubo gente y mujeres antes que tú que creyeron. Y por eso esa fe también nos toca a nosotros repetir. Porque fueron valientes. Y sobre todo los profetas, Moisés, Elías, los apóstoles, pero antes fueron probados. O sea, no hay una fe que no pase por la prueba. Si te decides servir a Dios, prepárate. Dígase lo que está a su lado. Si te decides servir al Señor, prepárate para la prueba. Otra vez, si te decides servir al Señor, prepárate para la prueba. Por tercera vez, si te decides servir al Señor, y escuche bien, no busquen la prueba. Deja que llegue. ¿Saben cuál es el problema de la sociedad actual también? ¿Es malo tener seguridades? ¿Seguro social? ¿Garantía de tener la cuenta allí para cualquier necesidad hacia el futuro? No es malo. No es malo, pero tengan mucho cuidado, porque ninguna seguridad humana es garantía de vida eterna. ¿Saben cuánta gente se ha muerto dejando millones de dólares ahí en el banco? Y los bancos alimentándose de los intereses, y a otro le tocará eso. No es malo tener seguridades humanas, pero no te aferres a eso. Aférrate a la promesa de Dios. Porque gente que hoy aquí, y mientras yo estoy hablando, estoy seguro que en el mundo ahora mismo están muriendo miles de personas que pusieron su seguridad en cosas que no le dan la vida eterna. Aférrate a lo que te da la vida eterna. Por eso lo dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? Repito, que quede claro, no es malo tener bienes, no es malo tener seguridad, no es malo tener garantía, pero nada de eso es suficiente. Necesitamos de Dios.
Escúchalo bien, necesitamos de Dios. La verdadera y auténtica seguridad solo viene de Dios. ¿Queda claro eso? Si tú estás aferrado a Él, si tú sabes quién te sostiene, aunque vengan los vientos huracanados, aunque vengan los temblores, aunque vengan las tentaciones, tú sabes que en Cristo tú tienes victoria garantizada. Victoria garantizada. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes, hermano. Por eso nos alimentamos de la palabra de Dios, porque ella es la que da consistencia a mi fe. Eso es lo que nos hace sentirnos fuertes. El Señor no dijo que no iba a haber tempestades. El Señor nunca dijo que no iba a haber tribulaciones. El domingo pasado, ¿se acuerdan lo que Pablo, el mismo San Pablo, y miren que estábamos leyendo este texto, que es el mismo texto que el domingo pasado leímos, que continúa pues. El apóstol Pablo, quiero volver sobre ese texto de San Pablo. Dice San Pablo, el mismo texto, pero continúa, que es el versículo 35, capítulo 8, dice, más adelante, dice, hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos amó Cristo? Y Pablo pone una lista de estas cosas. La tribulación. La tribulación, ¿quién no ha tenido algún momento? Puede que alguno esté en misa y esté atribulado por un problema de salud, por una situación económica que te quita la paz. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a pasar? Y tribulación. La angustia. Angustia, gente que vive, hay gente que tú la ves solamente en su cara, ya tiene una cara de angustia. ¿Qué te pasó? Angustia. Sí, gente que está por ahí, tú no saben dónde están. Por la angustia, la preocupación. Pablo está diciendo esto. No yo, el Padre, perdón, la palabra de Dios. Y dice Pablo, la persecución. Ustedes no han llegado a esto. En algún momento hemos vivido persecución. No entramos en detalle. No hay cosa más terrible saber que te pueden buscar la manera de destruirte. Sencillamente por lo que no le gusta, pues. Y te levantan falsos testimonios, mentiras. Sin entrar en detalle. Pero eso es una cosa dura. Y más cuando de gente, porque uno pudiera decir, bueno, gente extraña, pero cuando son de tu propio ámbito. Miren, cuando yo veo que me dice, por eso yo le digo siempre, por favor, acojan mi consejo. Miren, ustedes van a morir. Usted ya ha dispuesto cómo le gustaría que después que usted muera, cómo debe repartirse ya aquí en vida sus bienes. ¿Saben por qué lo digo? Porque me ha tocado como pastor ver casos dolorosos. Familia que aparentemente estaban muy bien, todo lo demás, hasta que murió papá y murió mamá y empiezan a pelear herencia. Incluso a llevar eso a la corte, a la fiscalía, a denunciarse como hermanos uno con otro, porque me ha tocado vivir eso. Y esa es una tristeza. Y más cuando se supone que son gente de iglesia, peleando tonterías de bienes. ¿Qué me voy a llevar a la tumba, por Dios? ¡Nada! Dispongan, le doy un consejo práctico, dispongan desde ahora. Esto es para fulano, esto para que no haya mala interpretación. Es que mi mamá dijo, ya, todo ahora. Porque todo, y nadie tiene garantía cuánto tiempo más va a vivir. Cada uno, incluso yo, me puedo morir esta tarde. De cualquier manera, yo no sé cómo voy a morir, Dios lo sabe. Pero ya las hermanas saben, ya yo le dije todo. Más o menos. Entonces, pónganse de acuerdo. Ya la hermana sabe. Bueno, entonces eso es importante, saber ya desde ahora disponer de los bienes, porque yo no me voy a, lo único que me voy a llevar, si me pongo, a los sacerdotes no les ponen pijama. No, el sacerdote tiene que morir con su vestido sacerdotal, como era.
O sea, los sacerdotes y los diáconos, pero el sacerdote todo, completo. Entonces, eso es lo único que me voy a llevar a la tumba. Nada más. Pero todos ustedes ya en vida, hermano, no permitan que en su familia entre la división del maligno por cosas materiales que ninguno se va a llevar. ¿Sí? Es un consejo nada más. Y termina Pablo diciendo, el hambre, pasar necesidades, la desnudez, el peligro, la espada, y miren cómo termina el apóstol. Él termina diciendo, el mismo que habla hoy también, ciertamente de todo esto salimos. ¿Salimos qué? No solo más, no dices victorioso, más que victorioso, no solamente victorioso, más que victorioso. Si estamos en Cristo, aleluya, dale gloria al Señor, hermano, dale gloria al Señor, más que victorioso. Por eso no permita que nadie le aparte de la Sagrada Escritura y lo que el Señor ya nos trazó. Ya el Señor nos dio el itinerario de por dónde tenemos que caminar. Ya nos los dio. Solamente basta que lo conozcas y lo pongas en práctica. Nada más. Eso es. No solamente oírlo, sino practicarlo. Y termina el Evangelio diciendo, dice, cuando Jesús cuestiona, déjense también preguntarse, ¿mi fe es así robusta? Jesús no me dijo que no. Acuérdense que Jesús también le dijo a Pedro, mira Pedro, yo te pongo como cabeza de todo este grupo. Pero recuerda que tú, aun siendo cabeza, porque Jesús le advirtió, me vas a negar, ¿eh? No una vez, 3 veces. Y cuando, no, eso no puede ser. Eso no puede ser, hombre. Yo voy a defenderte hasta la última. Pedrito, no cantará el gallo hasta que 3 veces me digas que no me conoces. Cuidadito con una seguridad humana. Esas son seguridades humanas. Yo creo. No es malo tener seguridad, pero que se apoye en Cristo, no en ti. Pon tu seguridad solo en el Señor. Porque todos aquí, aun incluyéndome yo, puedo fallarle a Dios. Somos seres humanos. Y entonces, ustedes conocen la historia. Cuando ocurrió aquello, bueno, gracias a Dios, Pedro no tuvo la tentación de Judas de ahorcarse. Pero huyó y lloró amargamente. La tradición apunta que Pedro se le hicieron surco en sus ojos, aquí, en su lágrima, porque no podía dejar de ver cómo él negó a su maestro, ¿no? Pero Jesús es bueno. Miren, cuando Jesús hace una elección como te eligió a ti, escúchenme bien, con esto vamos a ir cerrando. Cuando el Señor te eligió para que vinieras a este mundo, ya tenía un plan contigo. Ya saben cuál es el plan contigo, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tenemos buenos alumnos. Tenemos buenos alumnos en Ciudadela. Ese es el plan de Dios para tu vida. Indistintamente de tu realidad personal o social o familiar. Todos, absolutamente todos los seguidores de Cristo estamos llamados a la santidad. Solteros, casados, viudos, viudas, no importa el estado, santifícate en el estado en que Dios te llamó. Hasta las últimas consecuencias, santifícate. Pero no hay un solo santo en la Iglesia Católica. Ningún santo en la Iglesia Católica estuvo eximido de prueba. ¡Ninguno! Ninguno. Todos los santos de la Iglesia Católica fueron probados. Y si ellos fueron probados, tú y yo también vamos a ser probados. Porque es ahí donde uno se da cuenta cómo es mi fe. Es fácil cuando no hay problema. Es fácil cuando no hay dificultad o persecución. Lo bueno es cuando, a pesar de las pruebas, tú dices, aunque todo esté contra mí, yo sigo manteniendo mi fe firme en Cristo porque solo Él tiene palabra de vida eterna. Me sostengo en Él. Hermanos, y de esta manera el Señor nos invita a que también hagamos la confesión que Pedro hizo, porque no todo en Pedro fue malo. Cuando subieron a la barca, los que estaban en la barca se postraron. ¿Por qué se postraron? ¿Quién
¿Quién fuera de Dios puede decir al viento, "Shh, cállate"? Se dieron cuenta que estaban ante el Dios hombre y adoraron. Este es Dios. Así eres tú con Él. Lo adoras, doblas tu rodilla, como lo hacemos aquí cuando Él, el mismo que paró ese viento impetuoso, es el mismo que de poco vamos a tener aquí presente, el mismo. Es el mismo, el yo soy. Y no solamente para adorarlo, para decirnos a nosotros, cómanme y sean como yo. Que ya no seas para ti, sino yo en ti. Yo en ti, Cristo en ti. Eso es lo que espera Jesús de ti y de mí. ¿Y cuál fue la confesión? Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente. Es una reafirmación. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Y esa verdad también aquí la proclamamos. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Amado Jesús, gracias por tu poderosa palabra. Gracias por instruirnos. Gracias por corregirnos. Y perdona las veces en que hemos dudado. Las veces en que no hemos tenido una fe firme. Las veces en que nos hemos dejado arrastrar por el estruendo del mar, de los vientos impetuosos, del terremoto que me toca vivir en los momentos que no sé qué hacer, que me puedo desesperar, pero tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que no vuelva, Señor, a dudar de tu presencia, aún en los momentos más difíciles de mi vida. Y por eso quiero hacer entrega de mi vida a tu divina voluntad. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. No deseo nada más. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén y amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.